Pero si solo tienes 19 años, el primer sucedáneo de embarazo es obligatorio hasta los 21. Ya lo sé, mujer, pero hay personas a quienes les conviene empezar antes. El doctor Wells me ha dicho que las morenas de pelvis amplia como yo deberían tomar el primer sucedáneo de embarazo a los 17, así que en realidad llevo 2 años de atraso y no dos de adelanto. Abrió la puerta de su armario y señaló con el dedo unos frascos y ampolletas rotuladas que se alineaban en el estante superior. Jarabe de Corpus luteum. Lenina leyó los nombres en voz alta. Ovarina fresca garantizada. No debe usarse pasado el 1 de agosto del año 632 después de Ford. Extracto de glándulas mamarias. Tómese 3 veces al día antes de las comidas con un poco de agua. Placentina 5 cc para inyecciones intravenosas cada 3 días. Ay, dijo Lenina estremeciéndose, con lo poco que me gustan las intravenosas, y a ti tampoco, pero cuando nos convienen. Fanny era una chica particularmente juiciosa. Nuestro Ford, como por una razón impermeable le gustaba llamarse cuando hablaba de cuestiones psicológicas, fue el primero que reveló los terribles peligros inherentes a la vida familiar. El mundo estaba lleno de padres y por consiguiente lleno de miseria, lleno de madres y por lo tanto de todas formas de perversiones, desde el sadismo a la castidad, lleno de hermanos, hermanas, tíos, tías y por consiguiente lleno de locura y suicidio. Y sin embargo, entre los salvajes de Samoa, en algunas islas de la costa de Nueva Guinea, el sol tropical brillaba como miel caliente sobre los desnudos cuerpos de los niños que retozaban promiscuamente entre las flores del libisco. El lugar era cualquiera de las 20 cabañas con techo de palma en las islas Trovian. La concepción era obra de los espíritus de los antepasados. Nadie había oído nunca hablar del padre. Los extremos se tocan, dijo el inspector, pero la sencilla razón de que se crearon para tocarse. El doctor Wells dice que un tratamiento de 3 meses a base de sucedáneo de embarazo mejora notablemente mi salud en los 3 o 4 próximos años. Ojalá que sea así, dijo Lenina, pero Fanny, es que durante esos 3 meses no podrás. Oh, no, mujer, solo durante una semana o dos. Pasaré la noche en el club jugando bridge musical. Supongo que tú sí saldrás. No. Lenina hizo una señal afirmativa. ¿Con quién? Con Henry Foster. Aún el rostro afable de Fanny, redondo más bien y lleno de bondad, tomó una expresión de doloroso asombro y de reproche. No me digas que aún sales con Henry Foster. Madres y padres, hermanos y hermanas, pero también maridos, esposas, amantes y monogamia y romanticismo, aunque probablemente no saben lo que significa todo eso, dijo Mustafa Montt. Negaron todos ellos con la cabeza. La familia, la monogamia, el romanticismo, por doquier exclusivismo, por doquier la concentración del interés, la estrecha canalización del impulso y la energía, cuando lo cierto es que todo el mundo pertenece a todo el mundo, terminó citando un proverbio hinopédico. Los estudiantes afirmaron con la cabeza, mostrando así rotundamente su conformidad con una afirmación que 62.000 repeticiones le habían hecho aceptar, no solo como cierta, sino como axiomática, evidente, absolutamente indiscutible. A fin de cuentas, protestaba Lenina, solo hace unos 4 meses que salgo con Henry, solo 4 meses, tiene gracia, y además, continuó Fanny señalándola acusadoramente con el dedo, no has tenido a nadie más que Henry en todo este tiempo, ¿verdad? Lenin enrojeció hasta las orejas, pero sus ojos y el tono de su voz continuaron desafiantes. No, nadie más, respondió casi colérica, y no veo por qué habría de tenerlo. Ah, la niña no ve por qué, dijo Fanny, como dirigiéndose a un invisible oyente situado dentro del hombro izquierdo de Lenina. Cambiando súbitamente de tono, añadió, pero en serio, me parece que debes tener cuidado. Está mal mantener una relación tan larga con un solo hombre. No estaría mal a los 40 o a los 45, pero a tu edad, Lenina, no, no puede ser. Y ya sabes lo que he puesto que el Dick a todo lo intenso y prolongado. Imaginen el agua a presión en una tubería. Los estudiantes se la imaginaron. Hago en ella un solo agujero, dijo el inspector. Qué hermoso chorro. Lo agujero 20 veces brotando 20 mezquinas fuentecitas. Hijo mío, mamá, la locura es contagiosa. Amor mío, mi único amor, preciosa, preciosa. Madre, monogamia, romanticismo. Sube el chorro muy alto, impetuoso y blanco de espuma. La necesidad tiene una sola salida. Hijo mío, amor mío. No es extraño que esos pobres premodernos estuviesen locos y fueran miserables y desgraciados. Su mundo no les permitía
llevar fácilmente las cosas, no les permitía ser juiciosos, virtuosos, felices, con madres y amantes, con prohibiciones para las que no estaban previamente condicionados, con las tentaciones y los remordimientos solitarios, con todas sus enfermedades y su aislante dolor. Por fuerza sentían intensamente las cosas, y sintiéndolas así, y lo que es más, en soledad, en un aislamiento individual sin esperanza, ¿cómo podrían lograr ser unos seres estables? Mirándolo bien, no es necesario que lo dejes, tal como sal con otro de cuando en cuando y está arreglado. Él sale con otras muchachas, ¿no es verdad? Lenina sintió. Claro que sí, Henry Foster es un caballero, siempre correcto, y además no hay que perder de vista al director. Ya sabes cuánta importancia da. Esta tarde me ha dado una palmadita en el trasero, dijo Lenina sintiendo. Ya lo ves, dijo Fanny radiante. Esto te demuestra que es lo que importa por encima de todos, el convencionalismo más estricto. Estabilidad, continuó el inspector. Estabilidad. No hay civilización sin estabilidad social. No hay estabilidad social sin estabilidad individual. Su voz estaba como un clarín. Escuchándola, los jóvenes se sentían grandes, inflamados. La máquina gira y debe seguir girando siempre. Si se detiene si se detiene es la muerte. 1.000 millones se arrastraban sobre la corteza de la tierra. Las ruedas empezaron a girar. 150 años después eran 2.000 millones. Se pararon las ruedas. Al cabo de 150 semanas no queda otra vez más que 1 millón. Mil millares de hombres y mujeres han muerto de hambre. Es preciso, pues, que las ruedas giren con regularidad, pero no al azar. Es preciso que haya allí hombres que las vigilen, seguros como ruedas sobre sus ejes, hombres sensatos, obedientes, estables. Si gritan, hijo mío, madre mía, mi único amor, si lloran de dolor, deliran de fiebre y sufren por la vejez y la miseria, ¿cómo se pueden vigilar las ruedas? Y si no pueden cuidarse, los cadáveres de mil millares de hombres y mujeres son difíciles de enterrar o quemar. Y a fin de cuentas, la voz de Fanny era arrolladora, pero no... Pero no hay nada desagradable en disponer de un nombre a los demás, a dos, además de Henry. Tomando en cuenta esto, debería ser algo más promiscua. Estabilidad, insistía el inspector, estabilidad, necesidad primaria y última, estabilidad, de ahí todo esto. Y con un ademán señaló los jardines, el enorme edificio del centro de condicionamiento, los niños desnudos que se ocultaban entre las flores o que corrían sobre el césped. Lenina hizo un gesto de negación con la cabeza. No sé por qué, musitó. Últimamente no me he sentido muy dispuesta a la promiscuidad. Hay momentos en los que uno no debe. No te ha pasado nunca, Fanny. La muchacha sintió con simpatía y comprensión. Pero es necesario hacer un esfuerzo, dijo sentenciosamente. Es preciso tomar parte en el juego. Después de todo el mundo pertenece a todo el mundo. Si todo el mundo pertenece a todo el mundo, repitió Lenina lentamente y suspirando, se detuvo un instante después, cogiendo la mano de Fanny, la estrechó suavemente. Tiene razón, como siempre, Fanny. Haré un esfuerzo. El impulso contenido se desborda en una ola de sentimientos de pasión, hasta de locura. Todo depende de la fuerza de la corriente, de la altura y la resistencia de la presa. El arroyo sin obstáculos se desliza continuamente por los canales que le han sido dispuestos hacia un tranquilo bienestar. El embrión tiene hambre, día tras día, la bomba de succión de sangre marcha sin cesar a 800 revoluciones por minuto, el niño decantado grita, inmediatamente viene la nodriza con un biberón de secreción externa, los sentimientos proliferan en el intervalo que media entre el deseo y su realización, reducir este intervalo, derribar esas viejas e inútiles barreras. Juventud feliz, dijo el inspector,
Ningún esfuerzo se ha omitido para hacer nuestras vidas emocionalmente fáciles, para preservarlas hasta donde sea posible de toda emoción. Ford está al volante, murmuró el Dick. Todo marcha bien en el mundo. Lenina Crown, dijo Henry Foster, repitiendo como un eco la pregunta del subdirector de predestinación mientras ajustaba el cierre de sus pantalones. Soberbia muchacha. Maravillosamente neumática. Es extraño que no lo hayas poseído. No sé cómo ha sido, dijo el subdirector de predestinación, pero ya lo haré en la primera ocasión. Desde la otra puerta del vestuario oyó Bernard Matz lo que decía ni palideció. A decir verdad, dijo Lenina, comenzó a Comienza a cansarme no tener más que a Henry. Se puso a la media izquierda. ¿Conoces a Bernard Matz? Preguntó en un tono cuya excesiva indiferencia es evidentemente forzada. Fanny le miró sorprendida. No me dirás. ¿Por qué no? Bernard es un alfa más. ¿Por qué no? Bernard es un alfa más y además me ha invitado a visitar con él una reserva de salvajes. Siempre he deseado ver una. ¿Y su reputación? A mí que me importa su reputación. Dice que no le gusta el golf de obstáculos. Dice, comentó burlona Lenina. Y además está solo la mayor parte del tiempo. La voz de Fanny sonaba horrorizada. Bueno, cuando esté conmigo ya no estará solo. Además, ¿por qué se muestra tan huraños con él? A mí me parece a mí me parece más bien agradable. Sonrió a sí misma. Qué ridículamente tímido había sido con ella, casi espantado, como si hubiese sido ella un inspector mundial y él un mecánico gama menos. Piensa en sus propios gustos, decía Mustafa Mond. ¿Alguno ha encontrado alguna vez un obstáculo insaciable? La pregunta tuvo por respuesta un negativo silencioso. ¿Han pasado alguno un largo tiempo esperando la consecuencia de un deseo? Yo, comenzó a decir uno de los muchachos, pero se contuvo. Hable, le dijo el Dick. El Dick, no haga esperar a su fordería. Una vez tuve que esperar casi 4 semanas para que una muchacha que yo deseaba me permitiera salir con ella. ¿Y sintió usted una fuerte emoción? Algo horrible, exactamente, dijo el inspector. Tan estúpidos eran nuestros antepasados y tan cortos de vista que cuando los primeros reformadores quisieron liberarnos de tan horribles emociones se negaron siquiera a escucharlos. Hablan de ella como si fuese un pedazo de carne. Bernard rechinó entre dientes. Le he probado, no la he probado, como si de un cordero se tratara. La rebajan a esa categoría. Ella me dijo que lo pensaría y me contestaría esta semana. Oh, Ford. Sentías ganas de darles bofetadas. La verdad es que de verdad te aconsejo que la pruebes, decía Henry Foster. Es tan feo, dijo Fanny. A mí me gusta, y además tan pequeño. Fanny hizo una mueca. La poca estatura era algo horrible y típicamente peculiar de las castas inferiores. Sin embargo, yo le encuentro agradable, dijo Lenina. Entran ganas de mimarlo. Comprendes como un gato. Gracias. Fanny se notaba disgustada y sorprendida. Dicen que alguien se equivocó cuando aún estaba en frasco y creyéndolo un gama echó alcohol en su ración de su sedeno de sangre. Por eso es tan esmirriado. Tonterías. Lenina se indignó. La enseñanza durante el sueño estaba entonces prohibida en Inglaterra. Había una cosa llamada liberalismo. El Parlamento, no sé si saben lo que para esto votó una ley que lo prohibía. Quedan documentos de ello en los archivos y se pronunciaban discursos a propósito. Libertad para ser ineficaz y desgraciado. La libertad de ser como clavija redonda en un agujero cuadrado. No, al contrario, tendría mucho gusto, se lo aseguro. Henry Foster daba a mis
Amistosas palmaditas en el hombro al subdirector de predestinación. Al fin de cuentas, todo el mundo pertenece a todo el mundo. 100 repeticiones 3 noches por semana durante 4 años, pensó Bernard Matz, quien era especialista en hipnopedia. 62.400 repeticiones hacia una verdad, valientes idiotas. O bien el sistema de casas constantemente propuesto, constantemente erran ser iguales de otra forma que no fuera en su composición seca. En su composición fisioquímica. Bueno, lo único que digo es que aceptaré su invitación. Bernard los odiaba, pero eran dos, eran altos, eran fuertes. La guerra de los 9 años empezó en el año 141 después de Ford, aun cuando fuese cierto de lo que le pusieron, de que pusieron alcohol en el sucedáneo de sangre. Cosa que simplemente no puedo creer, concluyó Letia. Concluyó Lenina. El estreno de 14.000 aviones que avanzan en forma abierta, pero en la Kufustendam y en el Witterlem Arrondissement, la explosión de las bombas de Antrax apenas si eran más perceptibles que una bolsa de papel reventada por un niño. Porque quiero visitar quiero visitar una reserva de salvajes. C6H2NO2 más HGCNO al cubo. ¿A qué? Un enorme agujero en el suelo, un montón de ruinas, pilas de escombros y algunas pitrafas humanas, un pie arrancado de cuajo y con la bota puesta aún cuando volando por los aires. Cayendo. Cayendo Sas, un macizo de geranios escarlata. Qué hermoso espectáculo de aquel verano. Eres incorregible, Nenina. Te digo, no se puede contigo. La técnica rusa para infectar los depósitos de agua era particularmente ingeniosa. Volviéndose la espalda, Fanny y Lenina siguieron vistiéndose en silencio. La guerra de los 9 años fue el gran derrumbamiento económico. Había que escoger entre el dominio mundial y la destrucción, entre la estabilidad y también Fanny Crown era una muchacha de predestinación. En las guarderías terminaba la lección de conciencia de clase elemental. Las voces adaptaban la futura demanda a la futura oferta industrial. ¿Cómo me gusta ir en avión? Susurraban. ¿Cómo me gusta ir en avión? ¿Cuánto me gusta estrenar un traje? ¿Cuánto me gusta? El liberalismo, ni qué decir, murió de antrax, pero las cosas no pueden lograrse por la fuerza. Dios mío, por de, dis, el liberalismo, ni qué decir, murió de antrax, pero las cosas no pueden lograrse por la fuerza. Dista mucho de ser tan neumática como Lenina, ni mucho menos. Los trajes viejos son feísimos. Continuaba el intangible murmullo. Nosotros siempre tiramos los trajes viejos. Tirarlos es mejor que remendarlos. Tirarlos es mejor que remendarlos. Tirarlos es mejor. Gobernar es legislar, no pegar. Se gobierna con el cerebro y el cerebro de las nalgas, no con los puños. Hubo, por ejemplo, un regimiento de consumo obligatorio y estoy lista, dijo Lenina. Pero Fanny seguía callada y volviéndole la espalda. Hagamos las paces, Fanny. Cada hombre, cada mujer, cada niño tenía la obligación de consumir un tanto al año para favorecer la industria. El único resultado, tirarlos es mejor que prender. Es mejor, es mejor que remendarlos. Entre más remedio, menos dinero tengo. Entre más remedio, menos dinero tengo. Entre más remedio, un día de estos te meterás en problemas, dijo Fanny tristemente. Escrupulosas objeciones a gran escala. Se hacía todo por no conseguir el retorno de la naturaleza. Cuando me gusta ir en avión. ¿Cómo me gusta ir en avión?
El retorno a la cultura, sí, a la cultura, pero no se consume gran cosa cuando se pasa una de las horas muertas leyendo libros. Estoy bien así, preguntó Lenina. Su chaqueta era de paño de acetato, verde botella, con viscosa verde los puños y cuello. 800 practicantes, la vida sencilla, fueron separados por las ametralladoras de Golders Green. Estoy bien, sí, estoy bien así, preguntó Lenina. Su chaqueta era de paño de acetato verde botella con viscosa verde en los puños y cuello. 800 pacientes de la vida sencilla fueron sesgados por las ametralladoras en Golders Green. Tirarlos es mejor que remendarlos, tirarlos es mejor que remendarlos. Sobrevino después la célebre matanza del Museo Británico. 2000 fanáticos de la cultura fueron exterminados con gases de sulfuro de dioclerótilo. Un gorrito de jockey verde banco corrigiendo verde y blanco. Un gorrito de jockey verde y blanco sombreado de los ojos de Lenina, unos pantalones de pana verde y medias blancas de lana viscosa dobladas bajo las rodillas. Sus zapatos eran de un brillante color verde y muy lustrosos. Al final los inspectores cayeron en la cuenta de que nada se lograba con la fuerza, los métodos más lentos, pero definitivamente más seguros que la electro. Al fin los inspectores cayeron en la cuenta de que nada se lograba con la fuerza, los métodos más lentos pero infinitamente más seguros de la ectogenesia, del condicionamiento peoplopiano y la hipnopedia. Lenin ciñó su talle con una cartuchera de sucedáneo, pero sucediendo de cuero montando a plata, llena de productos anticonceptivos reglamentarios, puesto que Lenina no era hermafrodita. Se logró al fin que se practicasen los descubrimientos de Pifsen y Kawaguchi, una intensa propaganda contra la reproducción vivípara. Estupenda, gritó entusiasmado Fanny. Nunca podía resistir mucho tiempo el encanto de Lenina y qué precioso cinturón maltusiano. Se emprendió al propio tiempo una campaña contra el pasado, cierre de museos, destrucción de monumentos históricos. Afortunadamente la mayoría de ellos habían sido destruidos durante la guerra de los 9 años. La superación de todos ellos de todos los libros publicados antes del año 150 de la era fordiana, no descansaré hasta conseguirme otro igual, dijo Fanny. Has... No descansaré hasta conseguirme otro, dijo Fanny. Había, por ejemplo, unas cosas llamadas pirámides, mi vieja bandolera de charol negro y un tal Shakespeare de quien naturalmente no habría oído hablar nunca, pero es feísima mi bandolera. Tales son las ventajas de una educación verdaderamente científica. Entre más remiendo, menos dinero tengo. Entre más remiendo, menos dinero tengo. La introducción del primer modelo de nuestra familia. La introducción del primer modelo de T de nuestro Ford. Hace casi 3 meses que la tengo. Fue elegida como fecha de iniciación de la nueva era. Tirarlos es mejor que remendarlos. Tirarlos es mejor que remendarlos. Había una cosa, como ya dije, llamada cristianismo. Tirarlos es mejor que remendarlos. Tirarlos es mejor que remendarlos. La moral y la filosofía de su consumo. Cómo me gustan los trajes nuevos. Cómo me gustan los trajes nuevos. Cómo me gustan. De la mayor importancia en la época de la subconsciencia. Pero en la era del maquinismo y de la fijación del nitrógeno era un verdadero crimen contra la sociedad. Es un regalo de Henry Foster. Se cortó el remate de todas las cruces y quedaron convertidas en T. También había una cosa llamada Dios. Es una auténtica imitación de la tafilete. Actualmente tenemos el Estado Mundial y las fiestas del Día de Ford, los cantos de la comunidad y los servicios de solidaridad, como los odio, oh Ford, pensaba Bernard Marx. Había también como una había una cosa como si fuese un pedazo de carne, como si
Había también una cosa llamada cielo, pero con todo ello no dejaba de beber enormes cantidades de alcohol, como si fuese un pedazo de carne, como si fuese un pedazo de carne. Había una cosa llamada alarma y una cosa llamada inmortalidad. Pregúntale, pregúntale a Henry dónde lo compró, pero usaban morfina y cocaína, y lo peor es que ella es la primera en considerarse solo como carne. Presionó el Estado 2000 especialistas en farmacología y bioquímica en el año 1178 después de Ford. Parece estar de mal humor, dijo el subdirector de predestinación, señalando a Bernard Marx. 6 años después, se lanzaba al mercado la droga perfecta. Vamos a hablarle para divertirnos. Eufórica, narcótica, agradablemente alucinante. Parece triste Marx. La palmada en el hombro lo hizo sobresaltarse y levantar los ojos. Era el bruto de Henry Foster. Lo, necesi lo necesitas. Es un gramo de... Todas las ventajas del cristianismo y del alcohol y ninguno de sus inconvenientes. Oh, Ford lo mataría, pero se limitó a decir no gracias y a rechazar el tubo de tabletas que le ofrecía. Puede uno descansar de la realidad cuando le venga en gana y tomar sin el más mínimo dolor de cabeza a una mitología. Toma, hombre, toma, insistió Henry Foster. La estabilidad quedó así asegurada. Un sentimiento Cúbrico cura 10 melancolías, dijo el subdirector de predestinación, recitando una sabia fórmula hipnopédica. Solo falta vencer a la vejez. Déjenme en paz, gritó Bernard Marx. Chico, vaya genio. Las hormonas gonadales, la transfusión de sangre joven, las sales de magnesio, y piense que un gramo vale más que un terno. Y saliendo riéndose, se han suprimido todos los estigmas filosóficos de la vejez, y con ellos, naturalmente, no te olvides de preguntarle lo del cinturón más maltusiano, dijo Fanny. Todas las características mentales de los viejos se conservan el mismo carácter durante toda la vida. Tengo que jugar antes de la noche 2 partidas de golf con obstáculos. Me marcho. Trabajo, diversiones. A los 70 años tenemos las mismas fuerzas que a los 17. Los viejos en los pésimos tiempos antiguos renunciaban, se retiraban, se entregaban a la región, pasaban el tiempo leyendo personas pensando, cerdos idiotas, decía para sí Bernard Marx, mientras se dirigía al ascensor. Hoy en día, he aquí el progreso. Los viejos trabajan, no tienen tiempo que no pueda distinguir ni el momento. Hoy en día, he aquí el progreso. Los viejos trabajan, no tienen tiempo que no puedan disfrutar, ni un momento para sentarse a pensar. Y si, por cualquier desgracia o circunstancia, el tiempo produjese una grieta en la masa compacta de sus distracciones, queda el soma, el delicioso soma, del que medio gramo equivale a medio día de descanso, un gramo un fin de semana, dos a una escapada por el oriente magnífico, tres a una oscura eternidad en la luna. El retorno se halla, re- y al retorno se halla al otro lado de la grieta, sanos y salvos en la tierra firme de los trabajos y diversiones cotidianos, corriendo de sensorama en sensorama, de chica en chica, neumática de campo en campo de golf electromagnético. Largo de aquí, niña, dijo irritado el director. Largo de aquí, niño. ¿No ven que su fordería está ocupado? Vayan a otra parte a conseguir sus juegos eróticos. Pobres niños, dijo el inspector. Lenta, majestuosamente, con un leve zumbido de máquina, avanzaban las bandas a razón de 33 milímetros por hora. En la rojiza oscuridad centelleaban innumerables rubíes. Capítulo cuarto. El ascensor estaba lleno de hombres procedentes de los vestuarios alfa, y la entrada de Lenina fue acogida con sonrisas cómplices. Era sumamente popular entre sus compañeros, pues había dormido algunas veces con casi todos ellos. Buenos chicos, pensaba mientras les devolvía sus saludos, encantadores. Sin embargo, hubiese preferido que las orejas de George Edsel no fuesen tan grandes. No le había echado una gota de paratinoide de más en el metro 328, y mirando a Benito Hoover, no pudo
remediar el acordarse de que era demasiado velludo cuando se quitaba la ropa. Al volverse algo triste los ojos por el recuerdo del pelo negro y rizado de Benito, vio bien en un rincón el cuerpo esmirriado y el rostro melancólico de Bernard Marx. Bernard y avanzó hacia él. Te andaba buscando. Su voz clara dominó el zumbido del ascensor. Los demás se volvieron con curiosidad. Quería hablarte de nuestra excursión de Nuevo México. Por el rabillo del ojo vio a Benito Huber, a quien el pasmo dejaba boquiabierto. Seguramente quiere que salga otra vez con él, dijo para sus adentros, y luego en voz alta y más efusivamente que nunca prosiguió. Me encantaría ir contigo una semana en el mes de julio, le dijo. De esta forma manifestó públicamente su infidelidad a Henry Fanny. Infidelidad a Henry. Fanny podía estar contenta, aunque fuese con Bernard, claro está, continuó Lenina ofreciéndole su más deliciosa y significativa sonrisa. Si todavía me deseas. Enrojeció el pálido rostro de Bernard. ¿Qué diablos le pasa? Se preguntó admirada, más enternecida al mismo tiempo por aquel extraño homenaje a su atractivo. ¿No sería mejor hablar de esto en cualquier otro momento? Susurró el turbado. Ni que hubiese dicho alguna inconveniencia, pensó Lenina. No se habría quedado más confundido si le hubiese jugado una broma pesada, si le hubiese preguntado quién es su madre o algo parecido.